tenemos un invitado de lujo, porque está de moda que el fideicomiso, que si Punta Catalina, que si el crecimiento económico, todo eso que está de moda. Tenemos al decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor doctor Ciriaco. Ciriaco. Está con nosotros. Cruz, Antonio Ciriaco Cruz. No. Ese es fuerte. Es fuerte, Marito. Una universidad andante. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Sabe de economía? Ay. Bueno, Pedro, Doctor. gracias, Marino. Siempre es un placer estar con ustedes. Y veo que ustedes están tirando paquetitos. No, tirando Siempre para. ha sido. Mire, doctor, está de moda esta palabrita de que fideicomiso. ¿Qué es lo que es un fideicomiso? Eso es bueno. Sí, pues eso está de moda. Fideicomiso para esto, fideicomiso para la policía, fideicomiso para Punta Catalina, fideicomiso para Bahía de las Águilas, fideicomiso. Un fideicomiso para todo. Eso es bueno, es malo. ¿Qué es lo que es eso? Mira, dígame, doctor. Eso es una política pública que debilita las estructuras del Estado dominicano y de los estados. Ajá. Claro. Y lo debilita porque parte de una concepción. Los presidentes, los gobernantes, los partidos que asumen determinado tipo de políticas públicas, lo hacen sobre la base de una visión política. Y esa visión política, evidentemente, emana determinado tipo de políticas públicas. En este caso, el fideicomiso, y todos sabemos, es un instrumento jurídico financiero que, por ejemplo, el patrimonio del Estado lo constituye en un fideicomitente. Es un concepto. Es decir, una persona o una entidad o un activo que tú se lo transfieres a un tercero. Y ese tercero lo va a administrar, una fiducia. Y entonces, eso es lo que se está haciendo en la República Dominicana. Y a partir de esa figura del fideicomiso, tú puedes establecer una alianza público-privada con una entidad privada que tú consideras que te va a aportar recursos para ampliar ese activo, recursos en términos de capacidades para administrar ese activo. Hay muchos tipos de fideicomisos. Y en este caso, en la República Dominicana, el objetivo es buscar un administrador que se supone que es más eficiente que el Estado y que ese administrador pueda buscar recursos para los procesos de ampliación de ese activo. Por ejemplo, el caso de Punta Catalina, que se ha querido y está en la mirilla. Mira, tú puedes criticar todo, vamos a decir, cómo se hizo Punta Catalina, pero en los planes de expansión de la Corporación Dominicana de Electricidad, estaba diseñado una planta de bajo costo, porque el Estado se había salido de la generación y el Estado necesitaba tener una planta de un tamaño tal que incidiera en la formación de precios en la generación. ¿Verdad? Se hizo eso. Ya está ese activo, es un activo que te genera al año 350 millones de dólares como beneficio. Entonces, yo me pregunto cuál es el problema. Porque si tú me dices que ese activo está dejando pérdida, entonces tú dices, bueno, se justifica buscar un socio, que ese socio me administre bien esa entidad, ese activo, y además que permita buscar recursos para cualquier plan de expansión. Pero no es el caso. O no es el caso, por ejemplo, de la Refinería Dominicana de Petróleo, que te deja beneficio. No es el caso del Banco de Reserva. Entonces, viene esta figura precisamente para llenar ese vacío, entre comillas, en muchos casos que no lo hay. Y se presenta una ley sobre fideicomisos públicos, precisamente un marco regulatorio, pero cuando tú analizas ese marco regulatorio, tiene una serie de debilidades que nosotros pensamos que hay que fortalecer en caso de, porque generalmente los fideicomisos públicos, viendo la experiencia de países que tienen mucho más tiempo con fideicomisos públicos, casi todos, en su gran mayoría, pertenecen a la estructura del Estado, forman parte de la función pública, forman parte de la ley de crédito público de esos países, pero también forman parte de los procesos de compras y contrataciones.
Entonces, en el caso de la República Dominicana, tú observas que si bien es cierto que, viendo el artículo 13, permite que esos fideicomisos públicos estén vinculantes con la ley de contratación pública, pero le permite a los fideicomisos establecer su propio reglamento. Y reglamentos que pueden ser aprobados por la Oficina de Contratación Pública, pero el problema es que si hay una ley ya, la 340-6, y esa ley tiene su propio reglamento, ¿por qué no se asume en su totalidad, doctor, esa ley? Una preguntita. Entonces, doctor, lo que yo quiero señalar con esto es que esos elementos pueden traer situaciones de conflicto de intereses en el futuro, porque no estamos pensando quizás, sino en el futuro. Entonces tú tienes que legislar también, no solamente para el presente, sino para el futuro. Y eso es un elemento en ese sentido. Lo otro también es los avales que tú puedas tomar. Tú puedes asumir préstamos, asumir pasivos, y muchos de esos pasivos no pueden pasar por los estamentos correspondientes, como es el Congreso Nacional, donde la ley de crédito público dice que todo tipo de empréstito que se haga en la República Dominicana tiene que ser aprobado por el Congreso. Entonces, esos son elementos que hay que aclarar. Doctor, a ver si yo lo entiendo. A ver si yo entiendo. Sí, sí. Y para ver si el pueblo entonces lo entiende. Lo que usted quiere decir, doctor, es que el Estado, el gobierno, le vende al sector privado, o a quien quiera que sea, bienes del Estado, bienes públicos. No le vende, sino le transfiere. Le transfiere. Sí, que no es venta. Está más fino. Más fino, es bien fino. O sea, le transfiere. Le transfiere. Así dice la ley. Le transfiere al sector privado todos los bienes del Estado. Eso es más o menos lo que usted quiere haber dicho. Sí, o sea, sencillamente le transfiere a un grupo, a una entidad, y esa entidad es la que va a administrar el patrimonio público. Bueno, Marino. Ok, entonces, un punto que la gente Marino no entiende, doctor, es... Yo he estado vinculado, por ejemplo, a los restaurantes, dentro y fuera del país. Sí. Si yo tengo un restaurante que está pelado, o un colmado, digamos, con los tramos peladitos, con un solo freezercito, una nevera en vez de freezer, y no tengo suficiente fondo, y viene una persona que tiene dinero y me dice, mira, Marino, pero vamos a asociarnos, que yo te voy a meter 5 freezers de esos parados, vamos a hacer un colmadón, yo tengo el dinero, vámonos en ganancia. Ese negocio a mí me conviene, porque el negocio va a aumentar. Ahora, lo que yo estoy entendiendo que está pasando con estos fideicomisos es, y ahí usted me aclarará como economista, es que mi negocio está full, estoy vendiendo bien, me está yendo bien. ¿Qué diablo hago yo con entregárselo a otro para que el otro cobre? Así es. ¿Qué necesidad tú tienes de una entidad pública que está operando, que te está generando beneficios, para tú hacer ese tipo de, vamos a decir, transferencia? Entonces mi pregunta es, doctor, ahí mismo. Ahora, doctor, podrá tener sentido cuando son entidades que, por lo menos, tú dices, mira, como tú lo describiste, Marino, tú dices, bueno, yo tengo aquí un colmadón o una estructura que no tiene freezer, que no tiene mercancía, y yo necesito a alguien que me fondee. Que me ayude. Que me ayude. Entonces tú dices, si yo voy al banco, el banco entonces quizás no me preste a mí, por muchas razones. Entonces yo busco una persona que tiene solvencia, y esa persona entonces se encarga de buscar los recursos y llegan a un acuerdo. Ay, doctor, aclárame una duda, que usted ahora mismo me metió una duda ahí, porque es que como que tengo una sospecha, doctor. Tengo una sospecha. Doctor, ¿y no será que, dado que este país, señores, los gobiernos llegan a veces de la mano de sectores blanquioscuros, grises y negrecitos, como usted quiera, ¿no será que yo, para llegar al poder, hice algunos acuerdos con grupos fácticos y le prometí, mire, tal negocio del Estado te lo voy a entregar a ti y a ti? Eso es especulación tuya. Oye, eso, ¿cómo que sospecho? Dígame usted, porque yo no sé. Pero yo te voy a decir lo siguiente con respecto a eso que tú has dicho. Siempre hay que pensar que lo público es de la colectividad. Claro. Y al margen de eso, que puede existir o no puede existir, al margen de eso, lo público tiene que ser evidentemente de la población nacional. Entonces yo no puedo hacer compromiso de manera particular con grupos de intereses
sobre la base precisamente de un activo que le pertenece a la población dominicana. Porque y aquí se ha respetado eso nunca, doctor. Pero oye bien, Marino, todo lo que tú te puedes imaginar que se puede poner y se puede transferir ha sido fruto del esfuerzo del pago de los impuestos de la ciudadanía. Por lo tanto, ahí nadie es dueño de un patrimonio en particular, ningún presidente, ni ni el que estaba, ni el que viene. No puede precisamente asumir compromisos sobre la base de un patrimonio que no le pertenece. Entonces, por eso es que eso tiene que ser visto por el Congreso Nacional, auscultado por la población, establecer vistas públicas y que la gente, todos los comunicadores sociales, ustedes que están constantemente orientando a la población, se constituyan en veedores. Las universidades, los centros de investigación, todos aquellos que intervienen en el debate de las políticas públicas. Y tienen que ser veedores y auscultar realmente todas esas cosas para que en cierta manera no ocurra, no estoy diciendo el caso, pero no pueda ocurrir, no puede ocurrir lo que se puede insinuar. Doctor, pero ¿entiendes? Doctor, lo que yo pienso, eso es importante que uno eso lo exprese. Pero mire, doctor, yo a veces digo, uno ni confía ya en los congresistas, en su gran mayoría, doctor, porque ellos no son ningún veedores. Porque cuando se quiere que se pase una ley que favorezca al grupo tal, usted sabe que están los lobbies. Los lobistas, que no es de lobo, pero sí son lobos, andan con los maletines. Y cuando dicen que el hombre del maletín se paseó por esas curules, hacer lobbies para que tal empresa del Estado que está dejando beneficios se le entreguen a ellos. Yo no sé cómo es que doblan la voluntad de muchos de ellos y terminan entregándole como vaca muerta un bien que es del Estado. Usted sabe que así ha sido la práctica, doctor. Pero siempre tú tienes que saber, Pedro, Marino, que la sociedad dominicana ha venido cada vez más empoderándose. Oye bien, sí, cada vez más. Cuando tú observas, por ejemplo, estos tipos de programas que ustedes conllevan en la mañana, haciendo opinión pública responsable, delatando, denunciando, entonces eso es un muro de contención. Lo que te quiero decir es que la expansión de la sociedad civil... Pedro está caliente en este país. Oye bien, la expansión de la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones también se ha constituido un gran veedor. Por eso que tú has dicho, el Congreso, los congresistas tienen un interés particular, tienen un interés partidario, que podría estar vinculado incluso con los grupos de intereses privados, económicos. ¿Tú estás yendo, Pedro? Entonces, esa situación evidentemente que ocurre y siempre ha ocurrido en el Congreso. Y por eso es que cuando se están discutiendo grandes leyes en la República Dominicana, mira, el presidente de la República a principios del año pasado creó 12 mesas temáticas sobre temas de reforma, función pública, la ley electoral, la ley de la seguridad social. Al final, y lo hace a través del Consejo Económico Social, pero el Consejo Económico y Social es un órgano constitucional que está en la Constitución de la República del 2010, pero que no es vinculante. Al final, todas esas transformaciones se tienen que hacer en el Congreso Nacional. Y entonces, ¿dónde tú tienes que enfilar tus cañones? Uno como sociedad civil, ¿verdad? Otros como partidos políticos, otros como grupos económicos en el Congreso Nacional. Y ahí cada quien tiene que tratar incluso de que lo que se esté presentando allí sea algo que responda al interés público, al interés de la sociedad dominicana. Por lo tanto, esa ley, cuando se está analizando y se da la voz de alerta de que hay una situación que puede traer como consecuencia situaciones incluso de conflictos, entonces ahí los comunicadores sociales alertan su voz, los economistas, los políticos, las instituciones que investigan. Y eso entonces trae como consecuencia que el mismo Congreso diga, espérate, claro, vamos a parar esto, vamos a analizar esto. Y eso es lo que mejora una sociedad, Pedro. Eso es lo que mejora realmente una ley que puede entrar con una distorsión, tratando de meter un ladrillo por debajo de la mesa, y al final la gente se da cuenta y dice, espérate,
Y eso, los mismos grupos de intereses, los mismos grupos de poder tienen que estar conscientes de esa situación. Y ellos lo saben. Y por eso que esos grupos también se han armado y tienen sus economistas, y tienen sus lobistas, y tienen sus comunicadores, y tienen sus televisoras. ¿Por qué? Porque es una lucha, porque ha habido un proceso de empoderamiento. Y ahora con la expansión de las redes sociales, cualquier persona hace así y sube por YouTube una denuncia y eso se torna en viral. Y entonces ya eso genera todo un debate. Esa es la sociedad dominicana de hoy. Perdón, Pedro. Mire, ahí Ramón Alburquerque, porque es que uno tiene que estar atento a eso que usted está diciendo. Ramón Alburquerque, oiga lo que dice, que es un precandidato presidencial. Claro. Dicen, lo primero que haré en la presidencia será revocar los fideicomisos. Entonces, él está sospechando que ahí hay gato entre mancutos, que ahí los popis que están gobernando el país, los sangreazules, esa popicracia, es la que le está entregando el país como vaca muerta a sus sectores, enajenando el patrimonio nacional en detrimento de este pueblo. Y eso hay que decirlo, doctor. Y eso, fíjate quién lo está diciendo. Ramón Alburquerque, el que diseñó al PRM, el que hizo gente política, dice a Luis Abinader. Bueno, pero lo está diciendo una persona con el nivel de competencia, un científico, no solamente en términos de su profundidad política, sino que don Ramón, que yo he estado varias veces en programas que él tiene, evidentemente que es una figura, que es un intelectual de profundidad en la República Dominicana, y esas son las sospechas generalmente que se tienen, y por eso es que esa ley tiene que ser totalmente reformada. Mire, doctor, yo quiero que usted me explique a un lego como yo, y también que le explique a este pueblo, en palabras que yo entienda, ¿cómo es posible que un país creciendo años tras años, una macroeconomía, y eso no se refleje realmente en el pueblo? ¿Cómo es posible también, doctor, que usted me explique a un lego como yo, que este país en el 2023, en este año, va a crecer, va a tener una economía sana, con un crecimiento enorme, cuando otros países realmente va a haber inflación y la economía se va a ralentizar? Explíqueme que yo entienda eso. No, mira, la economía dominicana ha venido perdiendo fuerza desde enero del año 2022, mes tras mes. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las informaciones oficiales emitidas del Banco Central. Si tú analizas el crecimiento mes por mes del 2022, enero de 2022, hasta el último dato que tiene el Banco Central, que es a noviembre del año pasado, por ejemplo, en el mes de noviembre, la economía dominicana ha crecido 2.9. Y venía de crecimiento de 5, 5.4, y cuando tú lo promedias es que te da un 5. Pero, ¿qué significa eso? Que durante este año 2023 va a seguir ese proceso de ralentización de la economía. Y es así, el mismo banco proyecta un crecimiento este año del 2023 menor que el crecimiento del año pasado, que posiblemente termine cercano al 5%. Este año posiblemente la economía termine con un crecimiento entre 4 y 4.5. Para la economía dominicana, ese no es un crecimiento el adecuado, el potencial. El crecimiento potencial de la República Dominicana es que crezca por encima del 5. ¿Y qué significa un crecimiento potencial? Aquel crecimiento que te recoge todo el empleo nuevo. Si nosotros crecemos por debajo de ese 5%, entonces lo que está ocurriendo es que se va a incrementar la tasa de desempleo, y eso no es una buena noticia, porque si hay más desempleo, hay menos gente trabajando, hay menos recursos. Menos poder adquisitivo. Menos poder adquisitivo. Claro. Y todo eso entonces tiene un impacto social y tiene un impacto político. Y este año, cuando tú analizas todo el entorno también, la economía norteamericana va a crecer casi el 1%. Sí, casi nada.
la Unión Europea posiblemente tenga un crecimiento negativo y China va a tener un crecimiento por debajo del 3%. No son buenas noticias. Estados Unidos y China son los dos principales socios comerciales que tiene la República Dominicana. Y si tú le sumas que el segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas, que es Haití, también está en un proceso de descomposición, claramente entonces hay un entorno internacional que no le favorece este año a la economía dominicana. No, con esto no digo que eso va a ser así, pero por lo menos eso es lo que se vislumbra. ¿Y qué tiene que hacer la economía dominicana o las autoridades para por lo menos tratar de empujar nuestra economía? Porque la actividad privada prácticamente se ralentiza. Bueno, mejorar la inversión pública. El gobierno tiene recursos. Mucho. Un gobierno que en 2 años y medio ha cogido más prestado que todos los gobiernos del mundo. Guardado ahí. ¿De dónde están los cuartos? Porque explíquenme eso, porque yo no entiendo. Pero todos nos preguntamos qué está ocurriendo y yo creo que hay una falta de gestionar la inversión pública. Eso es así. Coger prestado para guardarlo. Entonces, y pagar impuestos por esos cuartos. Y pagar intereses. Entonces, de todo eso entendemos nosotros que es una situación que hay que revertirla este año. Hay que aumentar la inversión pública. Porque si no lo hace, entonces vamos a estar creciendo incluso hasta menos de lo estimado por el gobierno. ¿Vamos a tener inflación, doctor? La inflación seguirá y posiblemente el próximo año a finales, esta inflación, que es la meta de inflación, que es un 4, que es lo que el Banco Central generalmente estima, posiblemente este año, a finales de este año, posiblemente los niveles de inflación converjan. Pero claramente vamos a tener niveles de inflación cercanos al 7%. Pedro, hay cosas aquí entre nosotros que yo mismo no entiendo a veces. Pedro, ¿cómo es posible que las economías grandes del mundo van hasta a decrecer, van en negativo? Sí, aquí vamos y que nosotros estamos... Mira, aquí inter parenter nostre, como se dice en latín, entre familia. Yo a veces como que dudo, y es que aquí no son medios habladores de amultar cosas, y una prensa ayepta que anuncia lo que el gobierno le interesa que sepan. Ahora le llaman, a las habladurías ahora le llaman post-verdad. Marino. No hay algo de habladuría, de post-verdad. Marino, no es lo mismo tú crecer a un 6 que crecer a un 3 o un 4. Eso significa que el crecimiento de la República Dominicana prácticamente va a ser la mitad de lo que fue antes de la pandemia. Entonces, por encima de Estados Unidos nosotros. No, es normal. Yo a veces no entiendo. Es normal porque las economías grandes como la economía norteamericana o en este caso la Unión Europea, que ya son maduras, son economías cuya tasa de crecimiento alta es equivalente a un 3%. Ahora, en el caso de la República Dominicana, que es un país que necesita todavía expandir, porque hay muchos retrasos en su acumulación de infraestructura. Y son economías que necesitan crecer a una tasa de un 6. Usted dijo la clave, doctor. Pero si tú no creces a esa tasa y creces a un 3, o creces a un 4, oye, no está creciendo bien. Pero el dinero que se está tomando prestado, cuando uno analiza el presupuesto, ¿en qué se va a gastar? Hay como un 80% que es como de gastos que no son de retorno. No, estamos hablando de gasto corriente. Gasto corriente. Entonces, doctor, explíqueme, si se coge prestado para invertir, para que el negocio tire para adelante, por aquí, ¿cuánto se está invirtiendo en infraestructura que van a darle retorno al país? Dígame eso, que yo en la economía soy flojo. El año pasado, 2022, Marino, el presupuesto cuando se formuló era 85-15. 85-15. Sí. Explique qué es eso, doctor. 85 de gasto corriente. Y 15% de gasto de capital, pero terminamos en 11. O sea, que por eso yo digo... vámonos de aquí, Pedro. Nosotros no hemos... yo me voy, Ingrid, yo me voy de aquí, Eso es. No. Y eso, oye bien, yo estoy hablando de datos oficiales, por eso hago énfasis que este año hay que aumentar el gasto de capital. Eso que tú dices. Porque el gasto de capital es el gasto sano, vamos a decir. Estoy asustado. Tú asumes una deuda sana en esa. No, yo creo que él me explica. Nos están engañando, nos están engañando a nosotros.
Nos están Marino, engañando. yo al igual que tú, yo soy un lego en esto. Pero yo quiero que me explique. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice que hubo una reducción en la deuda pública. ¿Cómo es eso? Es que hay forma de mirar. Mira, Explíqueme. ¿qué te dice? La deuda ha venido incrementándose, eso es sin lugar a dudas. Claro. Porque la deuda incluso se ha incrementado, si tú la comparas con respecto al 2020, por ejemplo, se ha incrementado en más de 10.000 millones de dólares. La deuda. Ahora, casi nada. ¿qué ocurre cuando tú la divides entre el PIB? Es lo que el ministro ha hecho. Tú dices, bueno, la relación deuda-PIB sí ha bajado 2 puntos porcentuales, de un 62 a un 60%. Que no es una cosa tampoco del otro mundo, ¿no? Pero en términos absolutos, en términos de los dólares, se ha incrementado en más de 10.000 millones. Y eso significa que tú vas a pagar más por los intereses de esa deuda. Claro. Y además, este año, recuerden ustedes que todas las tasas de interés se han incrementado y cuando tú vas a colocar los bonos soberanos, lo tienes que colocar a una tasa mucho mayor. Por lo tanto, el coste de la deuda también se va a incrementar. Es decir que en economía hay muchas formas de tú ver las cosas y cada quien toma la que más le convenga. Y en este caso, por ejemplo, el ministro de Hacienda, eso es lo que ha hecho. Ha dicho, mira, yo estoy viendo el tamaño de la deuda con respecto al PIB y ha habido una disminución. Pero cuando tú la ves en términos absolutos, también la deuda se ha incrementado más que disminuido. Pero doctor, yo a veces lo que digo es, si yo como padre de familia, manejo unos recursos para mi familia, y entonces la familia ve que yo estoy comprando allí, aquí, y cosas, digamos, a veces que son onerosas, pero que son superfluas para la casa, y meto de todo, y llega un momento que mi familia no sabe que yo lo que estoy es tomando préstamos para pagar más préstamos y guardando prestados para pagar intereses y mantener, digamos, como una especie de falsa burbuja. ¿No es mejor, doctor, hacer una sincerización frente a mi familia, decirle, mire, yo lo que estoy cogiendo prestado, vamos a agarrar aquí y allá, vamos a bajar los gastos, en vez de irnos cada cual en su jipeta, vamos a irnos en una sola? O sea, la sincerización de la economía. Pero yo lo que entiendo es que en la República Dominicana, doctor, hay una tradición de habladuría con J, que ahora modernamente se llama posverdad. ¿Piensa usted que aquí hay sinceridad cuando se toca el tema de la economía de manera nodal? No, yo creo lo siguiente, Marino, y te voy a decir lo siguiente. Aquí es lo que hay una concentración de la información. Espérese. Ay, oye bien, atención, de país. la información. Entonces tú no puedes ser juez y parte. Mira qué ocurre, por ejemplo, en la gran mayoría de los países del mundo. Hay instituciones, por ejemplo, los bancos centrales se concentran solo en la política monetaria, pero no dan información sobre el PIB, sobre la creación de empleo. Eso lo da otra institución pública. En el caso de la República Dominicana, aquí hay una sola institución que te da toda esa información. Entonces, tú dices, bueno, pero tú no puedes ser juez y parte, porque eso, en cierta manera, puede generar una situación de poca credibilidad a esa información. Dice, bueno, que estamos creciendo. Siempre debe haber una institución que sea un contrapeso para validar esas informaciones que se están dando. Bueno. Y aquí eso no existe. Ya no. Entonces, aquí debe haber una reforma, obviamente, a la información estadística económica. Yo ahora entiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Yo entiendo ahora, sí. Doctor, con este hombre el tiempo se va tan rápido. No, este Marino, hombre es una biblioteca andante. Doctor Marino, ya yo sé a qué se debe ese crecimiento. ¿Ya qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¡Oh! Está bien. Se debe a qué se debe. Doctor, unas palabras finales para este público. Lo siguiente, que durante mucho tiempo la economía dominicana creció sobre la base de endeudamiento. Sí. El endeudamiento puede ser malo o puede ser bueno. Si tú lo inviertes. Lo que no uno puede dejar pasar es que el dinero que tú tomes prestado, tú no lo inviertas. Eso es. Exacto. Porque eso tiene un costo muy alto para la economía. Y aquí más del 80% y para los ciudadanos. Sí. Porque al final somos los que pagamos esos recursos. Ay, gracias. A ustedes. Este doctor tiene que venir aquí toda la semana. Sí. Antonio Siriaco Cruz.